¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Seguirán acercándose Poiraf y June? ¿Poiraf confesará que está celoso de Batu? ¿Poiraf estará convencido de que June realmente lo ama? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si no quieres que se vaya hasta que demuestres que Batu Poiraf está celoso de June como un loco. Poiraf dejará de lado sus antiguas actitudes duras y entablará conversaciones aún más sinceras con June. Al ver que se ha ablandado tanto, June empezará a pensar que ha sido perdonada. Pero Poiraf simplemente dirá que estoy actuando con normalidad e insinuará que ella aún no lo ha perdonado. Poiraf intentará silenciar la voz interior y aprenderá la relación entre Batu y June. June, por su parte, no entenderá que antes Poiraf estaba celoso de Batu. Sin embargo, si es testigo de las conversaciones entre Poiraf y Batu, se dará cuenta de que Poiraf está celoso de él como loco. Habiendo descubierto esto, ahora es el turno de June de divertirse un poco y perseguirlo. Puede tener miedo de que June Poiraf comience a enojarse y a retraerse. Con el miedo a perder a June, Poiraf acudirá a ella en cualquier momento y tratará de no dejarla vacía ni un instante. Incluso si no confiesa con la boca, será obvio que está celosa de June en todos los sentidos. Y todos sus amigos notarán este cambio de Poiraf. Las preocupaciones de June por Poiraf y sus constantes esfuerzos por protegerla harán que Poiraf, que ya está enamorado, crea que June también está enamorada de él. Esta situación indica que nuestros amantes se unirán pronto y vivirán su amor. Ambos no podrán dejar de admirarse. El esfuerzo de Batu por hacer que Adam se enamore de él será completamente en vano. Porque el ojo de June no verá a nadie más que a Poiraf. Así que el plan de su madre Zeynep no funcionará. Cuando se dé cuenta de que no puede ganar en junio, dejará a Ada sin quedarse demasiado tiempo en Batu. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Poiraf encuentra a June, quien está acorralada por Akan, y ahí discuten con June. Cuando Poiraf se da la vuelta, June empuja a Akan y mientras empuja, Akan hiere a June. Al escuchar los sonidos de Poiraf dándole la espalda, de repente se da vuelta y también hiere a Akan Poiraf. Cuando ven las heridas del otro, Poiraf y June están muy preocupados. June llama inmediatamente a una ambulancia para pedir ayuda. La policía se lleva a Akan. Zeynep, por su parte, invitó a Batu a su boda como si lo quisiera en junio. En ese momento, Selma recibió la llamada telefónica y recibió la noticia de que June y Poiraf resultaron heridos. June está preocupada por Poiraf y Poiraf está preocupada por June y dejan el aderezo sin terminar para verse. Cuando se encuentran, se relajan y encuentran la paz. En el momento de la ira, ambos se preguntan si sus palabras son verdaderas para mí. Todos se apresuran al hospital en pánico y cuando encuentran a June y Poiraf, los persiguen a todos cuando hacen una escena. Yril se inquieta cuando la enfermera dice que llevaré a June y Poiraf a la misma habitación o no puedo tratarte por separado. Mientras June toma a Poiraf del brazo y se va, Yril le pide a la enfermera que la lleve a un lado y se quede en una habitación separada. Por otro lado, cuando la enfermera le dice que están muy enamorados el uno del otro, se siente muy incómodo. Mientras tanto, las familias arrojadas frente a la puerta vuelven a caer unas sobre otras. Yril no deja a June y Poiraf solos, quienes son llevados a la habitación para recibir tratamiento. Dice que Poiraf necesita descansar y cierra la cortina entre ellos. Yril se sorprende una vez más cuando Poiraf le pide que no cierre la cortina. Melissa ha venido a recibir nuevas ideas de Gorken. Está muy molesto por su mala relación con Alper Poiraf. Cuando Verific le da moral y le dice que Poiraf lo perdonará y que están en la misma posición que June, Alper Verific tiene razón. Más tarde, Verific llega a June y le informa que arreglará la relación entre Ada y June. Pero June cree que Poiraf todavía no la ha perdonado. Poiraf, en cambio, pensaba en June a solas consigo mismo. Cuando Yril le dice a Lilia que Poiraf todavía está pensando en June, Lilia dice que nunca tomará la mano de June y la consuela. Con el pretexto de sacar a pasear a su perro, Poiraf se detiene y le advierte que es hora de tomar medicinas. Cuando June dice que está siguiendo mi tiempo de medicación, dice Poiraf, salvaría a cualquiera de la misma manera. Y se da cuenta de que hay vírica dentro y expresa que no se lo contará a nadie y se va. Mientras June reúne al personal del hotel y advierte a Poiraf que no le haga saber sobre el trabajo pesado, dicen que llegó temprano en la mañana y comenzó las reparaciones del seguro. Cuando June corre a su lado y le recuerda que necesita descansar, Poiraf te advierte que dejas de preocuparte por mí. Los empleados del hotel discuten y apuestan por la relación entre June y Poiraf. Zeynep comparte con Lati que Batu viene y que es una persona muy importante para ella. June dice que la habitación de la suite ha sido tomada y quiere fotografías de la habitación.
Cuando Poyraz dice que tomará fotografías de su estado y movimiento, June dice que me conoces muy bien. Por otro lado, cuando Poyraz dice que veas las cosas que destruiste, June se enoja mucho. Ali Yeam no se sentía cómoda y esta vez estaba presionando a Saki y le pedía que hablara con June para deshacerse de ella. Mientras tanto, cuando Selma se entera de él, dice que no tiene escrúpulos y le dice que June realmente se arrepiente y que deberían perdonarla, pero Ali se niega. Mientras se toman las fotos de la habitación, June dice que nada está arruinado y que pueden continuar desde donde lo dejaron. Poyraz, por otro lado, tira el jarrón al suelo y lo rompe, luego dice que mi confianza en ti se ha roto así, y no puede volver a su estado anterior. Por otro lado, cuando June dice que volvemos al principio, es decir, somos dos desconocidos que tenemos que trabajar juntos por necesidad, Poyraz sale de la habitación. Cuando el dueño de la suite dice que no le gusta el color de la habitación y que tiene que pintarla porque el préstamo está vencido, Idil dice que es por usted y lo estropea. En ese momento, Zeynepam y Latifa y Bien le dan la buena noticia de que se casarán, e Idil y June están muy enojados. Por si fuera poco, cuando quieren celebrar una boda en el hotel, June se enfada. Selma y Zeynep se enamoran y quieren organizar un concurso de moda. Mientras está sentada con Zeynep Latif, June llama y dice que organizarán la boda, pero que ella se escapará de esta boda y nunca vivirá en Ada. Mientras describe a Ada, lo cuenta de mal perfil a los ojos de su madre, mientras Poyraz lo escucha. Más tarde, cuando June le dice a Poyraz que su madre no puede creer que su madre vivirá en Ada, Poyraz dice que los escuchó hablar y dice que Ada no es para ti, puedes ir con ella porque menciona a Ada como un lugar muy malo. La tía vino a invitar a la tía Aliye a la boda y la tía Aliye los persigue con un bastón. Mientras los persiguen, June e Idil le dicen a Latif que no permitimos esta boda, y Latif dice que nos casaremos sin su permiso, y se va. Batu, que ha alquilado el traje, envía un nuevo email y pide que no basta con pintarlo, sino mejorar su decoración. Aunque Poyraz está muy enojado con estas solicitudes, tiene que hacerlo porque está detenido 2 meses. Selma y Zeynep compiten y en esta carrera, el modelo de Selma, el modelo de Melissa Zeynep, será el único. Cuando Alper ve a Melissa con esa ropa, se confunde y le gusta demasiado. Melissa era muy hermosa y todos estaban asombrados. El jurado puntúa y Zeynep obtiene un total de 36 puntos con 9 puntos de todos. Selma, por su parte, obtiene 10 puntos de todos y gana la competencia con un total de 40 puntos. Después de que Idil Selma envía a su tía, se queda en casa e inmediatamente llama a Poyraz y le pregunta a qué hora volverá a casa. Poyraz dice que regresará después de que termine su trabajo en el hotel. Cuando Zeynep llega al hotel y le pregunta a Neir si su cargamento ha llegado, Neir le informa a June de antemano. Luego llega a Zeynep y le dice que el cargamento no ha llegado. Zeynep llama inmediatamente a la carga y se entera de que la carga ha regresado. Sin embargo, no se preocupa y se dirige a Gorkem, diciendo que continuará los preparativos a toda velocidad. June piensa que su madre no puede vivir de Ada y valora el dinero, pero que realmente puede amar a Latif y lo comparte con Poyraz. Poyraz dice que tal cosa puede suceder y dice que June Latif ha perdonado a su madre. Cuando Poyraz dice que solo puede perdonar si está enojado, Poyraz dice que está enojado y enamorado. Luego dice que el amor no se toma el error y se va a casa. Cuando llega a casa, Idil le abre la puerta y le pregunta si Poyraz va a algún lado porque es muy elegante. Cuando Idil se da cuenta de que June lo ha visto, dice que la tía Aliye también llegará tarde y cierra la puerta. Cuando Poyraz ve la mesa preparada por Idil, pregunta si son para mí, e Idil quiere sentarse solo y hablar. Cuando su padre dice que no puede irse a casa si se casa, ella se enoja porque cuando dice que puedes quedarte como June, yo no soy June. June llama a la puerta y viene a pedir sal con una excusa. Idil va a la puerta y pregunta por qué vino y qué quiere. Cuando Idil le habló de manera diferente a Poyraz en la cena, Poyraz imaginó el momento en que June mencionó que estaba enamorada de él. En ese momento, sonó el teléfono de Poyraz y cuando dijo que el único Alper se había caído y estaba tirado en sangre, Poyraz de repente se subió a su auto. June se da cuenta de que se está subiendo a su coche y se pone a su lado. El único que realmente exageró el evento y es su plan para reconciliar a Alper y Poyraz. Cuando Poyraz se da cuenta del incidente, se enoja mucho, pero cuando se da cuenta de que Alper no lo sabe, se ablanda. Virifik y June dejan en paz a Alper y Poyraz. Empiezan a hablar de los viejos tiempos y lo compensan. Poyraz permanece en silencio cuando Alper le pregunta a June si está siendo injusta. June intenta demostrarle que puede perdonarlo regalándole el jarrón que rompió Poyraz. Tras este obsequio, Poyraz invita a June a su destino y van juntos.
Idil allana la casa y le dice a Zeynep que no puede tocar ninguna de las pertenencias de su madre y se va. Mientras Poyraz y June están en camino, Poyraz abre temas para hablar con June. Recogen y compran artículos para la habitación del hotel. Después de enterarse de la flor que la única que compró para Melissa, Alper rompió con Alper. A Sadka Lille le molesta la insistencia de la tía Lille de que eche a June de su casa y le cuente esto a Poyraz. Poyraz dice que hablará con su abuela al respecto. Cuando Poyraz habla con su abuela y le dice que perdonará a June, discuten y ella comparte esto con Alper. Dice que tiene mucho miedo de la partida de June y quiere perdonarlo. Alper advierte que si vas a perdonar a Poyraz, debes perdonarlo lo antes posible, no para llevarlo al punto en el que se le acabe. Poyraz llega al hotel y tiene miedo cuando June llama de repente. Él se encuentra una carta en el libro que compraron en la casa de la señora y dice que tiene un amor que no se puede vivir por orgullo y que ya no estará triste. Poyraz quiere hablar con June, pero esta vez June no quiere escucharlo. Luego, Poyraz mira a June y va a comprar el collar que le gustó. Para hacer feliz a su madre, June compra un vestido de la herencia de Elsa y se lo lleva a su madre. Zeynep y Latifeh vienen a la fiesta organizada para su boda y dan la bienvenida a sus invitados. La dama Aliya llega a la ceremonia de la boda y le da a Zeynep sus joyas. Zeynep le dice a la señora Aliye, no se preocupe, tal vez el gran amor de June la lleve de viaje. Idil encierra al oficial matrimonial en una de las habitaciones del hotel. Fue una cuestión de curiosidad que el oficial matrimonial no viniera. Idil se acerca a June y dice que no podrías hacerlo, pero yo lo hice, esta boda no sucederá esta noche. En junio, ella finge estar de acuerdo y descubre lo que ha estado haciendo. Inmediatamente salva al oficial de bodas de la habitación donde estaba encerrado. La abuela de Poyraz lo llama al lobby del hotel. Dice que ha llegado el gran amor de June y la llevará a Estambul. Batu finalmente se registra en el hotel y se encuentra con Nehir. Más tarde, se para frente a Junio y cuando Junio le pregunta qué estás haciendo aquí, Batu dice que te extraña y lo abraza. Poyraz, en cambio, deja huellas desde lejos. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que está sucediendo en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.